La Biblia en un año. Día 152. Segundo libro de Reyes. Naamán curado de la lepra. Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre importante ante su señor y muy respetado porque gracias a él, el Señor había concedido la victoria a Siria. Este hombre, que era un valiente, padecía lepra. Los sirios habían realizado una incursión y habían traído a una muchacha jovencita de tierra de Israel que había pasado al servicio de la mujer de Naamán. Le dijo a su señora: Ojalá mi señor estuviera ante el profeta que hay en Samaria. Seguro que él lo curaría de la lepra. Naamán fue y se lo contó a su señor diciendo: Esto y aquello ha dicho la muchacha procedente de Israel. Contestó el rey de Siria: Anda, vete, yo enviaré cartas al rey de Israel. Partió llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 siclos de oro y 10 trajes. Llevó también la carta al rey de Israel que decía: Al presente, cuando te llegue esta carta, te envío a Naamán, mi siervo, para que lo cures de la lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, se rasgó las vestiduras diciendo: ¿Acaso soy Dios para hacer morir o vivir, que éste me envía un hombre a fin de que lo cure de la lepra? Pongan atención y verán que busca un motivo contra mí. Eliseo, el hombre de Dios, al oír que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, envió a decir al rey: ¿Por qué te rasgas las vestiduras? Que venga hasta mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó Naamán con sus caballos y su carruaje y se detuvo en la puerta de la casa de Eliseo. Eliseo le envió un mensajero a decirle: Vete y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne volverá a quedar sana. Naamán se irritó y se dispuso a marchar diciendo: Yo me imaginaba que a buen seguro saldría hasta mí, y de pie invocaría el nombre del Señor, su Dios, pondría su mano donde está la lepra y me curaría de ella. ¿Acaso no son los ríos de Damasco, el Amaná y el Parpar, mejores que todos los ríos de Israel, para lavarme en ellos y quedar limpio? Dio media vuelta y se marchó con rabia. Pero se le acercaron sus siervos y le hablaron diciendo: Padre, si el profeta te hubiera mandado algo difícil, ¿no lo habrías hecho? Cuanto más si te ha dicho, lávate y te quedarás limpio. Bajó y se metió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios, y entonces su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Volvió con todo su acompañamiento a donde estaba el hombre de Dios, entró y se detuvo ante él, diciendo: Reconozco ciertamente que no hay otro Dios en toda la tierra sino el Dios de Israel. Ahora, por favor, recibe un regalo de tu siervo. Le respondió: Vive el Señor en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Le insistió para que lo aceptase, pero él rehusó. Dijo entonces Naamán: Pues si no, que se le conceda a tu siervo la carga de tierra de un par de mulas, pues tu siervo no ha de ofrecer holocausto ni sacrificio a alguno a otros dioses, sino al Señor. Solamente una cosa habrá de perdonar el Señor a tu siervo, cuando mi señor entre al templo de Rimón para adorar allí, y se apoye en mi mano y yo me postre en el templo de Rimón, en mi adoración en el templo de Rimón, que el Señor se digne perdonar a tu siervo por esta acción. Eliseo le contestó: Vete en paz. Y él se alejó una cierta distancia. Gehasí, el criado de Eliseo, el hombre de Dios, se dijo: Mi señor ha sido demasiado generoso con este sirio Naamán al no aceptar de él lo que traía. Por vida del Señor que voy a correr tras él, y algo recibiré de su parte. Salió corriendo Gehasí detrás de Naamán, y cuando Naamán vio que corría tras él, bajó del carro a su encuentro y le preguntó: ¿Está todo bien? Le respondió: Bien está. Mi señor me ha mandado a decirte, ahora precisamente han llegado hasta mí 2 jóvenes de la montaña de Efraín, discípulos de los profetas, dame para ellos un talento de plata y 2 trajes. Contestó Naamán: Mejor, toma 2 talentos. Le insistió, ató los 2 talentos de plata en 2 sacos y los 2 trajes y los cargó sobre 2 de sus siervos que los llevaron delante de él. Cuando llegó Gehasí a la colina, lo tomó de manos de aquellos y lo guardó en casa, después despidió a los hombres y estos se marcharon.
Él fue y se presentó a su amo. Eliseo le preguntó: ¿De dónde vienes, Gehazi? Él respondió: Tu siervo no ha ido a ningún lado. Le dijo: ¿Es que no actuaba mi inteligencia cuando un hombre bajó de su carro a tu encuentro? Era el momento de aceptar dinero o aceptar vestidos, olivares, viñas, ganado menor o vacuno, siervos o siervas. La lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de su presencia leproso, parecido a la nieve. Recuperación de un hacha caída al agua. Los discípulos de los profetas dijeron a Eliseo: Mira, el sitio en que vivimos junto a ti es estrecho para nosotros. Vayamos hasta el Jordán, recojamos de allí cada uno un madero y hagámonos allí un sitio donde habitar. Les respondió. Vayan. Uno le rogó. Anda, ven con tus siervos. Contestó. Iré. Fue con ellos, llegaron al Jordán y empezaron a cortar maderos. Sucedió que a uno, al cortar su madero, se le cayó el hacha al agua, y se puso a gritar diciendo: ¡Ay, mi señor, que era prestada! El hombre de Dios preguntó: ¿Dónde ha caído? Le indicaron el lugar y Eliseo cortó un palo, lo arrojó allí e hizo que flotara el hacha. Entonces le mandó: Súbela hacia ti. Y él alargó la mano y la recogió. Confusión del ejército sirio por obra de Eliseo. El rey de Siria estaba en guerra con Israel. Celebró un consejo con sus siervos y dijo: En tal lugar estará mi campamento. Pero el hombre de Dios envió a decir al rey de Israel: Guárdate de pasar por ese lugar porque los sirios están emboscados allí. El rey de Israel envió gente al lugar que le había dicho el hombre de Dios y del que le había prevenido que se guardase, y no una vez sino dos. Se inquietó el rey de Siria por este asunto, convocó a sus siervos y les dijo: ¿No me van a informar de quién nos ha delatado al rey de Israel? Uno de los siervos le contestó: No es eso, mi señor, el rey, sino que Eliseo, el profeta que hay en Israel, comunica al rey de Israel las palabras que pronuncias en tu alcoba. Entonces ordenó: Vayan y miren dónde está. Mandaré a prenderle. Le avisaron diciendo: Mira, está en Dotán. Entonces envió allí caballos, carros y un fuerte ejército que llegaron de noche y rodearon la ciudad. Se levantó a la mañana el criado del hombre de Dios, salió y he aquí que el ejército rodeaba la ciudad con caballos y carros. Le dijo a Eliseo su criado: Ay, mi señor, ¿qué vamos a hacer? Le contestó: No temas, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces Eliseo oró diciendo: Señor, abre sus ojos para que él vea. El Señor abrió los ojos del criado y éste vio que la montaña estaba llena de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Bajaron los sirios hacia él, y Eliseo oró al Señor diciendo: Hiere a esta gente de ceguera. El Señor los hirió de ceguera conforme a la palabra de Eliseo. Entonces Eliseo les dijo: Este no es el camino, ni esta la ciudad, síganme y los guiaré hasta el hombre que buscan. Los condujo a Samaria. Cuando llegaron a Samaria, Eliseo exclamó: Señor, ábreles los ojos para que vean. El Señor les abrió los ojos y vieron que estaban dentro de Samaria. El rey de Israel preguntó a Eliseo cuando los vio: ¿Los mato, padre mío? Este le contestó: No los mates. ¿Vas a matar a quienes has capturado con tu espada y tu arco? Sírveles pan y agua para que coman y beban, y que vuelvan a su señor. Les preparó un banquete y ellos comieron y bebieron. Después los despidió y regresaron a su señor. Y las bandas armadas de Siria ya no volvieron a invadir la tierra de Israel. Sitio de Samaria por el rey de Siria y liberación milagrosa descubierta por unos leprosos. Después de esto, Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió a sitiar Samaria.
Hubo gran hambre en Samaria mientras la sitiaban. Una cabeza de asno llegó a costar 80 siclos de plata, y el cuarto de una medida de pepitas secas, 5. Sucedió que el rey de Israel pasaba por encima de la muralla, y una mujer le gritó diciendo: Mi señor, el rey, sálvame. Le respondió: Si no te salva el Señor, ¿con qué he de salvarte yo? ¿Con algo de la era o del lagar? El rey le preguntó. ¿Qué te pasa? Ella contestó: Esta mujer me dijo: entrega a tu hijo y nos lo comeremos hoy, sal mío nos lo comeremos mañana. Guisamos a mi hijo y nos lo comimos. Al día siguiente le dije: entrega a tu hijo para que lo comamos, pero ella ha ocultado a su hijo. Al oír el rey las palabras de la mujer, rasgó sus vestiduras, y como pasaba por encima de la muralla, la gente vio que llevaba debajo el cilicio sobre su carne. El rey exclamó: Que el Señor me haga esto y aquello me añada si hoy continúa la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, sobre sus hombros. Eliseo estaba sentado en su casa con los ancianos cuando el rey envió por delante a un hombre. Antes de que el mensajero llegara hasta él, dijo a los ancianos: ¿Ven cómo ese hijo de asesino ha enviado a cortarme la cabeza? Miren, cuando llegue el emisario, cierren la puerta y no le dejen entrar. ¿No se siente tras él el ruido de los pies de su amo? Todavía estaba hablando con ellos, cuando el rey apareció ante él, diciendo: Esta desgracia viene del Señor. ¿Qué voy a esperar ya del Señor? Salmo 146. Alabanza al Señor y exhortación a confiar en Él y no en el hombre, porque solo Él reina eternamente. Aleluya. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor mientras viva, entonaré salmos a mi Dios mientras exista. No pongan su esperanza en los príncipes, en un hijo de hombre que no puede salvar, que exhala el espíritu, vuelve al polvo, y en ese mismo día fenecen sus pensamientos. Dichoso el que tiene su auxilio en el Dios de Jacob, su esperanza en el Señor, su Dios, que hizo los cielos y la tierra, el mar y cuanto hay en él, que guarda fidelidad eternamente, que hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos, el Señor abre los ojos a los ciegos, el Señor endereza a los que se encorvan, el Señor ama a los justos. El Señor guarda a los extranjeros, sustenta al huérfano y a la viuda, pero tuerce el camino de los impíos. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sión, de generación en generación. Juan. La multitud que estaba presente y la oyó decía que había sido un trueno. Otros decían: Le ha hablado un ángel. Jesús respondió: Esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo va a ser arrojado fuera. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Decía esto señalando de qué muerte iba a morir. La multitud le replicó: Nosotros hemos oído en la ley que el Cristo permanece para siempre. Entonces, ¿cómo dices tú, es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Jesús les dijo: Todavía estará un poco de tiempo la luz entre ustedes. Caminen mientras tienen la luz, para que las tinieblas no los sorprendan, porque el que camina en tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tienen la luz, crean en la luz para que sean hijos de la luz. Jesús les dijo estas cosas, y se marchó y se ocultó de ellos. Jesús invita de nuevo a creer en Él. Aunque había hecho Jesús tantos signos delante de ellos, no creían en Él, de modo que se cumplieran las palabras que dijo el profeta Isaías. Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Y el brazo del Señor, ¿a quién ha sido revelado? Por eso no podían creer, porque también dijo Isaías: Les ha cegado los ojos y les ha endurecido el corazón de modo que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón ni se conviertan, y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló sobre él. Sin embargo, creyeron en él, incluso muchos de los judíos principales, pero no lo confesaban a causa de los fariseos,
para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaron más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado, y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y si alguien escucha mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Quien me desprecia y no recibe mis palabras tiene quien lo juzgue, la palabra que he hablado, esa lo juzgará en el último día. Porque yo no he hablado por mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha ordenado lo que tengo que decir y hablar. Y sé que su mandato es vida eterna, por tanto, lo que yo hablo, según me lo ha dicho el Padre, así lo hablo.